Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias a quienes se están uniendo aquí a la sala ya de Zoom. Vamos a comenzar en 1 o 2 minutos, esperando ahí que se está uniendo un poco más de gente. Mientras comenzamos, voy a pedirles que, por favor, bueno, además, por cierto, de darle la bienvenida, si pueden ir registrando su asistencia en este código QR. Esto con el fin que también podamos tener nosotros no solo el registro particular de quienes participaron, sino que también de este modo les podemos compartir posteriormente algún material que vamos a estar comentando dentro de este espacio del webinar. Entonces, así, si podemos contar con la información de sus correos para después, como les digo, hacerles llegar eh, este material, la grabación y algunos otros recursos también que vamos a estar mostrando. Así que si se pueden tomar un minutito para eso y ya con eso, después de eso ya estaremos comenzando propiamente. Sí. Veo entonces cómo se sigue sumando gente, ya estamos a punto de comenzar. A quienes se vienen uniendo en este último minuto, les cuento que estamos a punto de comenzar ya con el webinar y mientras le estamos pidiendo que mediante ese código QR que está proyectado puedan registrar su asistencia a este espacio, de modo que posteriormente, una vez finalizado, les podamos compartir algún material importante que vamos a estar revisando para que ustedes también después lo puedan ver con más calma, lo puedan también compartir con otra gente que consideren que puede estar interesada en toda esta información. Así que mediante este registro, entonces, a través de este código QR, nosotros tendremos esa información luego para compartirles eh, todo el material correspondiente. Ok, bueno, creo entonces que ya podemos dar inicio a este espacio de formación, a este webinar que hemos denominado, como aparece ahí el nombre, em, COIL y colaboraciones virtuales globales para abrir tus clases al mundo. Este es un espacio que hemos desarrollado desde el Centro de Desarrollo Docente de la Universidad Católica y en colaboración directa con la Oficina de Formación Global. El Centro de Desarrollo Docente UC, perdón, es parte de la Vicerrectoría Académica de la universidad y la oficina de la dirección, más bien de formación global, es parte de la Vicerrectoría de Asuntos Internacionales. Entonces, en conjunto, nosotros preparamos em, y estamos compartiendo entonces este espacio de formación que ya estamos en su segunda versión. Hicimos una primera versión en enero de este año. em, y por supuesto le agradecemos la presencia ahí de todas las personas, tanto de la comunidad UC, por supuesto, como también ya veo que hay gente que se nos ha unido desde Perú, también había algunas personas inscritas desde Colombia y también de otras instituciones de Chile. Tenemos también gente de la Universidad O'Higgins, de la Universidad Autónoma, de la Universidad Alberto Hurtado y quizás se me arranca alguna, pero en general tenemos una convocatoria que supera, por cierto, ahí el alcance de la propia Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, Mi nombre es Felipe Gaete, yo soy profesional asesor de aquí del Centro de Desarrollo Docente de la universidad. Hoy día me acompañan también eh, dos personas del centro, mis colegas Rocío Fontana y Maximiliano Alviña, que ellos también van a estar apoyándome, eh, también revisando el chat y algunas otras cosas que van a requerir ahí, de la cual yo voy a requerir ayuda también, algunas actividades que vamos a estar realizando y em, y posteriormente les contaremos más detalles.
Me piden ahí desde el chat si, si se puede compartir el link de este código QR. Rocío, no sé si me puedes ayudar con el link Voy de enseguida. registro. Muchas gracias. Entonces, bueno, ahí va a quedar disponible para que también, a medida que se vaya uniendo más gente, puedan registrarse. Entonces, vamos a comenzar, bueno, ahí registrando la asistencia, como ya les contaba, y les cuento entonces que el objetivo, los objetivos de este espacio el día de hoy son básicamente estos dos. En primer lugar, conocer el plan y las metodologías de internacionalización en casa y su vínculo con las competencias globales aquí en la UC particularmente, y también a medida que vayamos avanzando, vamos a ir descubriendo oportunidades de colaboraciones interdisciplinarias con pares académicos, como les cuento, que pueden ser aquí de la misma UC, de otras instituciones de Chile y también de otros países que nos están acompañando hoy. Vamos a partir entonces mencionando las metodologías de internacionalización en casa, y la idea inicial es que este espacio simule un poco lo que es una colaboración virtual, una clase que contenga una colaboración virtual. Así que en primer lugar vamos a partir con una pequeña actividad grupal. Ahí también hemos estado armando grupos pequeños donde ustedes van a poder trabajar en conjunto, grupos de 3 o 4 personas, ahí dependiendo la asignación que hayan hecho mis compañeros. Eh, y la actividad es muy sencilla. Vamos a ver una foto que está disponible aquí en este enlace de WooClap, que esta es una aplicación que también usamos bastante aquí en el centro, a la cual pueden acceder ya sea escaneando el código QR o también con ese enlace que aparece ahí abajo en la diapositiva. Veo que ya hay gente que se está uniendo. Y la actividad es muy sencilla, nos vamos a tomar solamente 5 minutos para esto, porque la actividad es bien sencilla, es en el fondo que ustedes puedan presentarse para ya poder ir comenzando con esta dinámica colaborativa, también más colectiva, y además de presentarse de qué institución vienen, de qué unidad académica quizás eh, están representadas aquí. La idea es que en conjunto podamos ver una fotografía que va a aparecer ahí y mediante el mismo WooClap ustedes nos puedan contar ahí qué está pasando en esta fotografía. Por supuesto, ahí aplicando cualquier tipo de observación, especulación, idea. Por supuesto, aquí no hay respuesta correcta, sino que la idea es que podamos entablar este primer diálogo. Así que veo que ya se unió harta gente ahí a la sesión de WooClap y va a aparecer aquí entonces la fotografía para que la observen en conjunto, y en el mismo WooClap por ahí va a aparecer un botoncito donde ustedes pueden entonces ingresar su respuesta a nivel de grupo. Así que, Rocío, si podemos activar los grupos, por favor. Ahí Rocío Les voy también a, nos compartió el link. sí, les voy a enviar a las salas a la cuenta de 3. En 5 minutos nos vemos aquí de vuelta. Y bueno, veo que ya está toda la gente de vuelta, veo que dejaron algunas respuestas también aquí en el muro, veo que hay gente que nos comentó que veían, por cierto, que eh, esto era un tumulto. Veo también que por aquí nos dejan mucha gente, tráfico en un momento de lluvia, claro, eh, muy lo que está en vista de la imagen. No sé si alguien tiene alguna apreciación diferente, si puede haber quizás compartido alguna otra, como digo, observación, especulación, como quieran plantearlo, pero dejo abierto también el micrófono si es que en caso de que no lograron o no alcanzaron a escribirlo ahí dentro del muro de WooClap. ¿Sí? Alguien que nos quiera contar quizás cuál fue su observación. Tenemos ahí personas Sí, que levantan la mano. Sí, Pamela Rodríguez, por ejemplo. ¿Qué nos puedes sí. contar, Pamela? Yo les voy a comentar porque Margarita, que también estuvo en mi sala, ella me Ah, inspiró, porque perfecto. me dijo, ay, yo no había visto. Es que yo le dije, a mí la fotografía habla de atrevernos, está lloviendo, Ujú. hay muchos autos con personas que tienen espacio que podrían llevar a los que están en la vereda. Y entonces la fotografía para mí es, atrevámonos a colaborar unos con otros para enfrentar esto que puede ser una lluvia o que puede ser un día de mucho sol.
Eso. Muy interesante tu observación, Pamela. Muchas gracias. Fernanda, si nos quieres contar también. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Para nuestro grupo, muchos coincidimos que podía ser como un paro de tráfico, pero luego observando en detalle la fotografía, vimos que había sillas, como que la gente estaba un poquito más preparada. Entonces se nos vino a la mente o una fila de concierto, o el compañero Diego de Chile decía que justo en Santiago había abierto una tienda de donuts famosa y que la gente hacía Sí. cola de horas, entonces que podía ser como por ahí, ¿no? Sí, muy buena observación también, Fernanda. Muchas gracias. Bueno, el objetivo de esta primera actividad, como le decía, era un rompehielos solamente, que ya podamos empezar a conversar y también, sobre todo, empezar a compartir estas diferentes miradas, opiniones, que por supuesto vienen un poco condicionadas vienen un poco condicionadas, perdón, por nuestro origen, nuestra observación, nuestra experiencia, cualquier tipo eh, de aprendizaje previo probablemente nos va quizás un poco a definir qué es lo que estamos viendo. No había respuesta correcta porque la idea, como les digo, era más bien entablar este primer diálogo. Sin embargo, les puedo contar que esta imagen está sacada del New York Times y se refiere a una fila, no exactamente para un concierto, no estaban tan lejos con eso, sino que son las filas para comprar el merchandising de un concierto de Taylor Swift hace algunos días, creo que en Las Vegas, si no me equivoco. Entonces, bueno, no estaban tan equivocados, pero también muy interesante esa mirada que ya iba un poco más allá, ¿no? Sobre la empatía, eh, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, después de esta primera actividad, entonces vamos a ya definir algunos conceptos que son importantes con respecto a la internacionalización. Vamos a tratar de responder estas preguntas también del por qué y para qué internacionalizar nuestras clases, ¿no? En primer lugar, les podemos contar que como gran paraguas de toda esta iniciativa está el Plan de Internacionalización de la UC, que a su vez es parte del programa, perdón, del Plan Estratégico 2020-2025 de la universidad, que apunta a la internacionalización del pregrado particularmente, también al desarrollo de competencias globales, que eso es algo que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Y todo esto, bueno, ¿cómo lo llevamos finalmente a nuestra sala de clase, a nuestra práctica docente? Es mediante entonces esta estrategia o estas metodologías de internacionalización en casa. Con respecto al plan de internacionalización de la UC, les puedo contar, ahí está la definición, o más bien el objetivo principal de este plan, de este proyecto, porque busca básicamente lo que aquí aparece, que es fortalecer el currículum, que puedan conocer y aprender de otras culturas y formas de vida, desarrollarse y aportar en una sociedad cambiante y globalizada, y así contribuir a lograr una formación de mejor calidad. Eso a su vez tributa a esta definición de competencias globales que la misma UC ha definido, por decirlo así, que es básicamente la capacidad de ejercer la ciudadanía global al interactuar con otras personas, valorando la interculturalidad en contextos locales y globales y comprendiendo, perdón, los desafíos interconectados de este mundo y también con siempre teniendo en vista el bien común y el desarrollo sustentable, ¿no? Normalmente o probablemente cuando siempre hablamos de internacionalización o de cualquier cosa que sea global en este sentido, probablemente lo primero que se nos viene a la mente es la movilidad. Es decir, la posibilidad también las posibilidades que tiene el estudiantado de viajar, de intercambio, ya sea mediante una pasantía, mediante una beca, o también toda la cantidad de estudiantes que la universidad recibe desde el extranjero. Sin embargo, por supuesto, hay ahí algunas situaciones que condicionan un poco el alcance de ese tipo de iniciativa. La logística, por supuesto, el financiamiento. Al final, no es más que un 10% alrededor de los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica los que finalmente consiguen tener alguna pasantía o algún periodo fuera de Chile. Entonces, para compensar un poco ese bajo alcance, se nos invita a implementar lo que es la internacionalización en casa.
Y también aquí les comparto entonces la definición de la cual de la cual la universidad hace propia sobre este concepto, y se refiere, por supuesto, a el proceso dinámico de integrar el desarrollo de las competencias globales en las actividades cotidianas, permeando tanto el currículum como la vida universitaria, ¿cierto? Ahí en ambientes formales e informales, también con la misma vista de aportar entonces al bien común de la sociedad local y global. Entonces, de esta manera, la idea es que estas iniciativas o estas experiencias internacionales, globales, no estén limitadas solamente a quienes tengan la posibilidad de viajar fuera del país, sino que dentro de la misma sala de clase o dentro del mismo ambiente universitario local puedan tener esta posibilidad de conocer, de contactarse con gente de otros países, de otras culturas, incluso de otras disciplinas, que eso también ya vamos a desarrollarlo un poquito más en detalle. Entonces, la internacionalización en casa, para llevarla a cabo entonces, ya para llevarla más en concreto a nuestras aulas, la podemos hacer mediante estas tres metodologías colaborativas, ¿no? Que son las que vamos a pasar a detallar. Tenemos primero la clase magistral, la colaboración virtual global y el aprendizaje colaborativo internacional en línea, o también conocido como COIL, que es probablemente el más popular de todo esto y es precisamente el que vamos a desarrollar más en detalle a medida que avancemos aquí en este espacio. Cabe mencionar también estas otras dos metodologías que son de internacionalización en casa, que es el inglés como medio de instrucción y el aprendizaje integrado de contenido y lenguaje, que son conocidos sea como EMI o como CLIL por sus siglas en inglés. Son otras estrategias, otras metodologías de internacionalización en casa, pero en este espacio no nos vamos a detener en ellas, no nos vamos a enfocar únicamente porque no son metodologías colaborativas propiamente tal, son metodologías que si bien se implementan en la sala de clases, no necesariamente conllevan un acompañamiento o una colaboración con otra universidad. Entonces eso lo vamos a dejar quizás para otro espacio, pero vale sí mencionar que la universidad también está promoviendo esas otras dos metodologías. Entonces, vamos a partir hablando rápidamente de estas tres metodologías que sí son colaborativas, como les mencionaba. En primer lugar, la clase magistral, o también conocida como masterclass, que probablemente es la manera más fácil de comenzar con este sistema de metodologías colaborativas, porque son clases que se enfocan en un tema específico, probablemente en una sola sesión sincrónica, y la cual normalmente es dictada por un docente visitante, ya sea en formato virtual o sincrónico o presencial. Pueden ser ambas, por supuesto. Entonces, claro, cuando hablamos de la masterclass nos referimos básicamente a eso, la invitación de algún experto internacional que en este caso tome el rol del docente en la clase o acompañando un poco al docente titular del curso. Existen, por supuesto, ya experiencias de esto en la Universidad Católica. Por ejemplo, aquí podemos destacar la del profesor Martin Osten del Instituto de Música, hace poco también, hace un par de años, premiado con el PRED de la universidad, donde él, siendo en su rol, ¿cierto?, de maestro del violonchelo aquí en la Escuela de Música de la universidad, invitó también a algunos violinistas destacados de Nueva Zelanda, donde también mediante Zoom estas personas pudieron realizar esta clase magistral ahí del instrumento, ¿no? Posteriormente, podemos mencionar también la colaboración virtual global. En este caso es algo que probablemente es más amplio, va más allá de una clase solamente como lo es la masterclass, y se refiere quizás a un proyecto en el cual se da esta instancia entre académicos de la UCD y el extranjero también de igual o de distintas disciplinas, con el fin de que el estudiantado pueda tener interacciones continuas dentro de un aula virtual con sus contrapartes extranjeras también, quizás a modo más de proyecto, también de alguna colaboración, como bien dice ahí, de más interdisciplinaria. Y en este sentido también tenemos experiencias ya algunas registradas en la universidad, como en este caso, por ejemplo, la del doctor Arturo Grau, que es oftalmólogo, entonces profesor aquí de la Facultad de Medicina de la universidad, que él
partió con un proyecto muy pequeño, por decirlo de alguna manera, con una fundación primero aquí en Chile, en la cual empezaron a desarrollar este sistema o este programa más bien de innovación social en salud, también ahí apelando un poco al aprendizaje-servicio, también del cual nosotros les podemos contar más aquí en otros espacios del centro. Y ha empezado a crecer, como les digo, partió con 5 docentes de la Universidad Católica y de esta fundación, ya luego se aumentó el número de docentes, también el número de instituciones participantes, y al día de hoy, ya 2023, ahí nos quedamos un poquito cortos ya, pero ya yo sé que este proyecto sigue, pero ya el año pasado ya habían 13 estudiantes, perdón, 13 docentes, 39 estudiantes, 12 disciplinas que se integran, y ya como ven, tanto de la Universidad Católica como también de universidades pertenecientes a la Triada, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de los Andes y también la Universidad del Pacífico de Perú. Entonces este es un proyecto que va avanzando y va creciendo constantemente, siempre con este fin de la innovación social en salud. Entonces, como les contaba, Masterclass es una buena forma de quizás comenzar con este plan de internacionalización. La colaboración virtual global también permite ya llevarlo un poco más allá de la sala de clases. Y antes de que sigamos avanzando, ya que nos metamos, como les comentaba, un poco más en profundidad en lo que respecta a COIL, que es lo que vamos a desarrollar un poquito más, quisiera saber si es que vamos bien, si es que hay alguna pregunta hasta ahora, si es que alguien quiere aclarar algún concepto quizás que mencionamos, que quizás pueda ser nuevo, novedoso, y en caso de que así sea, podemos partir respondiendo. Vamos con Margarita primero y luego con Diego, que veo que han levantado la mano y que quieren preguntar algo. Margarita, te escuchamos. Hola Felipe, perdona que Hola. estoy justo en el trayecto de ir a buscar a mi hija al colegio, entonces voy caminando. Sí, no te preocupes, muchas Pero gracias. quería preguntarte porque esto de la masterclass es algo que yo también he hecho varios años con mis cursos del posgrado, ya sea Perfecto. invitando profesores que están de visita justo en el semestre y vienen a hacer una clase, o profesores que están fuera y lo hemos hecho por Zoom. Pero te quería preguntar si en el marco de este plan de internacionalización en casa, este tipo de actividades tiene que quedar registrada de alguna manera en la universidad, o la universidad, por ejemplo, entrega algún reconocimiento a los profesores que participan, en el sentido de, no sé, un certificado al profesor, a la contraparte, o queda señalado en algún registro que uno está llevando a cabo este tipo de actividades, o simplemente lo podemos seguir haciendo de manera libre y no dejar registro de esto. Perfecto, muchas gracias por tu pregunta, Margarita. Muy, muy buena pregunta. Efectivamente, bueno, más adelante también, a medida que avancemos en el webinar, vamos a mencionar también un poco acerca del registro que nosotros, tanto desde la BRAI, desde la Vicerrectoría de Asuntos Internacionales, como en CDOC, estamos llevando de estas actividades, como te digo, actividades que se han hecho, o sea, en ese caso, por supuesto, Margarita, que nos encantaría saber más detalles de todas estas colaboraciones que tú ya estás implementando o que has implementado, no solo por el mero hecho de tener el registro, sino que también porque eventualmente la universidad la universidad efectivamente más bien, está recibiendo invitaciones también de gente del extranjero que quiere colaborar con docentes de la UC. Entonces, en ese sentido, a través de este registro, que como te digo ya vamos a detallar más adelante, nosotros podríamos contactarnos contigo, Margarita, de modo que tú puedas ser, por ejemplo, la profesora invitada en otra institución. Entonces la idea, como por cierto siempre es la colaboración, que la colaboración no sea solamente hacia la UC, sino que también, por supuesto, desde la UC. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy útil que podamos conocer esta experiencia. Así que espero haber respondido tu pregunta. Diego Gracias, también nos Felipe. quería decir algo. Gracias a ti. ¿Diego? Sí, hola Felipe, hola a todos y todas. Bueno, súper relacionada la pregunta, quizás con lo que acaba de decir Margarita. No sé si hay hartas experiencias en la Universidad Católica respecto a quizás colaboraciones o COIL o alguna de estas
en diplomado, educación continua, magíster, doctorado, no sé si también se está impulsando para allá, o solamente está enfocado más en pregrado. Esa es mi pregunta, porque también participo en un diplomado y nunca lo había considerado. Y conversando en el Ice Break con Fernanda de Perú, también me comentaba que ellos también hacían pregrado con posgrado, imagínate, entonces como que algo que no se me hubiese ocurrido nunca. Perfecto. Sí, bueno, puedo partir respondiéndote que en general el foco de este plan de internacionalización está en pregrado. De hecho, es la internacionalización del pregrado, pero como te digo, ahí está el foco, no quiere decir que esté limitado a eso. Tenemos dentro de los participantes ahora también se nos unió Felipe Herrera de la Dirección de Formación Global, que yo creo que también ahí nos puede aportar alguna información para responder tanto tu pregunta, Diego, como la anterior de Margarita. No sé, Felipe, si puedes tomar la palabra para responder. Hola, ¿me escuchan todos, cierto? Sí, perfecto. Ya, súper. Mira, como decía Felipe Gaite, estamos los dos Felipes en verdad, si bien el foco es el pregrado para el tema de todas las colaboraciones virtuales, igual se pueden hacer pilotos en otros estamentos. Ya no, nosotros por ahora no tenemos mapeado ni hemos insistido en doctorado o en educación continua, pero es algo que definitivamente podría hacerse. En doctorado, ahí yo creo que hay que tener una conversación un poquito más profunda porque hay aspectos, hay otros aspectos que hay que considerar, ¿ya? Entonces, pero sin con el afán de descartarlo tampoco. Aquí Ana María González dice que en educación continua tienen varias experiencias, que bueno, no las teníamos mapeadas. Entonces, eso es súper bueno porque eso nos indica que han estado muy proactivamente nuestros profesores haciendo estas colaboraciones. Y un poco regresando a lo que Margarita había preguntado, si es que se consigna en algún lado la colaboración. En este instante todavía no, lamentablemente. Nosotros queremos eventualmente en algún momento, no les puedo decir de aquí a final de año o el próximo año, pero sí les puedo comentar que estamos trabajando para que este tipo de colaboraciones queden consignadas en el portafolio académico. Para allá estamos apuntando, para que a ustedes les sume como académicos el simple hecho de poder hacer esta colaboración, porque nosotros sabemos todo el esfuerzo que implica realizarlas. ¿Ya? Pero no me quiero casar con ninguna fecha ni con nada porque estamos en conversaciones con el registro académico en ese aspecto, ¿ya? Pero ese es un poquito nuestro norte como vicerrectoría. Y lo que sí también nosotros podemos hacer, que es algo que también hacemos con los alumnos, nosotros podemos generar un informe como PRAE de que ustedes, que tú Margarita por ejemplo, realizaste un COIL con tal profesor de tal universidad. Eso nosotros sí lo podemos generar, y lo que no nos podemos comprometer es que vaya en tu portafolio porque eso todavía no está listo, pero sí lo podemos generar este informe de que tú participaste en esto, eso sí. Muchas gracias, Felipe, por la información y por la aclaración. Tenemos también a Daniel que quiere preguntar algo y vamos a darle la palabra para luego continuar con el contenido del webinar. Sí, más que hacer una pregunta, obviamente que es en Centrum, en la Pontificia Universidad Católica, vengo ya aplicando los COIL por casi 2 años y los compartía justamente ahí en mi grupo. Ahora mismo, por ejemplo, estoy llevando a cabo 3 COILs con Argentina, 3 universidades de México, otra, y Ecuador y España, etcétera. Y sí, más bien que una pregunta es una invitación, ¿verdad? Si acaso justamente quieren ustedes, o los que tengan interés de poder integrarse como participantes con grupos de estudiantes de sus clases o de sus universidades, pues no habría ningún problema. Ahora estamos haciendo una sobre ODS, otra sobre responsabilidad social empresarial, y la otra es sobre Smart City. Entonces, hay gamas diferentes y sí se puede hacer, porque eso lo vengo haciendo, estudiantes de pregrado, los estudiantes del centro de negocios son todos de maestría.
y con ellos, ¿no? O sea, hacemos esa mezcla entre estudiantes de maestría con estudiantes de pregrado. No hemos hecho todavía con estudiantes doctorales, y ya es una idea que se me viene justamente cruzándolo por la cabeza, y como embajador de Centrum, pues nada, a ver qué es lo que se puede hacer. Si a alguien les interesa, pues me contacta. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Bueno, ese es también, por supuesto, uno de los objetivos de este espacio, que ya, por eso la invitación no estaba cerrada solamente a la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, sino que, como bien dice Daniel, a través de estos espacios ya podemos empezar como a generar estas colaboraciones. Por eso también es importante que registren su asistencia, como lo dijimos al comienzo. Ya les vamos a compartir más adelante de nuevo los links para que así lo puedan hacer, y ya también un poquito más adelante les vamos a contar acerca del proceso que, sobre todo desde la Dirección de Formación Global, se lleva para precisamente concretar ya estas colaboraciones que pueden surgir hoy o que pueden surgir también desde otros espacios. También, bueno, ahí Daniel nos deja su contacto en LinkedIn, que también, por supuesto, ese puede ser un buen medio para mantener o para fortalecer los contactos. Bueno, vamos a proceder entonces ahora al módulo 2, como les dije, sobre el aprendizaje colaborativo internacional en línea, que también, por sus siglas en inglés, también es normalmente conocido como COIL. Y esta estrategia, también como ya lo acaba de mencionar Daniel, es probablemente la más común, la que más suele incorporarse dentro de estos programas de internacionalización de las universidades. Por lo mismo nos vamos a detener un poco más en detalle en esta metodología, y tenemos para comenzar, por supuesto, una definición. Esta es, por cierto, una metodología que empodera a estudiantes y a docentes alrededor del mundo usando las tecnologías mediante Internet y con el fin de desarrollar la curiosidad, flexibilidad, generosidad y también otro tipo de habilidades, no solamente las que se refieren únicamente a las disciplinas que estudian o que están aprendiendo cada cuerpo estudiantil. La idea, por cierto, finalmente es que esto beneficie a los participantes de 2 o más clases. Normalmente el COIL se define por la colaboración de 2 clases, pero no está limitado a eso. También hay experiencias donde se han vinculado a 3 cursos de 3 países distintos, que están, por supuesto, ubicados en zonas distintas, y que a su vez cada uno llega con su experiencia de vida, con sus opiniones probablemente muy diversas. Y finalmente, por cierto, esta es también una oportunidad para que estudiantes y docentes puedan aprender sobre su disciplina desde una nueva perspectiva. A la hora de diseñar el módulo de colaboración COIL, hay, por supuesto, una estrategia, distintos pasos que se sugiere seguir. En primer lugar, está lo que llamamos el match, ¿no? Cuando, como también ya recién mencionamos, cuando surge esta colaboración, cuando somos capaces de vincularnos con este docente colaborador o colaboradora que está probablemente en otro país o en otra ciudad también. Esto no lo cerremos solamente a colaboraciones entre diferentes universidades de distintos países. Pueden ser también, sobre todo aquí, en Chile, un país tan diverso, una colaboración de una universidad del sur con una del norte, por supuesto, también puede ser muy enriquecedora. Una colaboración de una universidad de Santiago con cualquiera de otra ciudad de provincia, también ahí para romper un poco el centralismo que nos caracteriza. Entonces, después de este match, bueno, de este primer contacto, de este primer acercamiento, comenzamos con la preparación de la colaboración. Este paso en particular se refiere, por supuesto, a tener reuniones iniciales donde podamos definir objetivos comunes, métodos de trabajo. También hay, por supuesto, hay que considerar los aspectos un poco más pragmáticos, un poco más operativos de las diferencias horarias, si es que existen, los calendarios académicos, que por supuesto son distintos en cada universidad. Y una vez que ya superamos esa etapa de la preparación, ya comenzamos a implementar o empezamos a desarrollar este proyecto colaborativo en aula con nuestros estudiantes. Vamos a ahondar inmediatamente en ese paso central, pero antes también me gustaría mencionarles que idealmente este paso tiene que ser seguido por la generación de un producto y de una reflexión. Esto entendido como el sistema de evaluación probablemente que va a tener cada curso. Por supuesto ahí cada
cada uno de los docentes y de los grupos que participen de esto tienen que cumplir también con su programa académico, con las exigencias de cada universidad. Entonces, mediante estos productos que pueden ser colaborativos, por supuesto, podemos también proceder con la calificación que corresponda a cada curso. Y la reflexión hace referencia a, también se recomienda que la evaluación propiamente tal no se limite a la entrega de un producto, de una disertación o de algún ensayo, el que se defina en ese momento, sino que también se llame a la reflexión del estudiantado sobre sus aprendizajes más interdisciplinarios, o también lo que tenga que ver con aprendizajes más interculturales, y también incluso que puede ser una reflexión que se enfoque en la mejor comprensión de la propia cultura. Al haber conocido otra cultura, quienes han viajado probablemente saben que también el hecho de compartir con otras culturas hace que uno pueda hacer quizá esa introspección y entender algunas cosas que quizás no son tan evidentes si es que uno no se las cuestiona. Y la evaluación entendida en este caso también como el proceso de cierre, donde evaluamos la experiencia. No nos referimos ahí a la evaluación, a la calificación, sino que a evaluar la experiencia mediante encuestas y todo ese proceso también que sirve como retroalimentación, en este caso para los docentes, o también para nuestros programas del Centro de Desarrollo Docente y de la oficina o la dirección, perdón, de formación global. Entonces, esto es lo que se recomienda en el diseño del módulo de colaboración COIL. Y como les decía, vamos a enfocarnos un poco en ese módulo central, que es el diseño de la colaboración. Vamos a partir siempre con la preparación pre-COIL, donde mencionábamos, no solamente se refiere a la coordinación entre los docentes, sino también una pequeña preparación al estudiantado, estableciendo los propósitos, las expectativas, las motivaciones, contarles un poco cuáles son los objetivos de la experiencia, de la actividad. También probablemente hacer un pequeño avance de la cultura con la cual van a compartir ahí para poder empezar ahí a definir algunas actividades. Después, cuando ya lo llevamos al aula propiamente tal, ya hacemos esta actividad de rompehielo, que es muy recomendado, algo similar a lo que nosotros realizamos, ¿cierto? Una actividad quizá un poquito más lúdica, donde ya el estudiantado se puedan conocer unos con otros, entablar quizás una relación un poco más de confianza. También el llamado a hacer actividades que apoyen la colaboración, la planificación y el diálogo entre los estudiantes de ambas o de las tres instituciones participantes. El trabajo independiente y grupal, sincrónico y asincrónico. Aquí también entendiendo que los horarios son diferentes, que los calendarios académicos probablemente son diferentes, se hace también el llamado a que estos trabajos también se implementen mediante la autonomía del estudiantado, que no se remita solamente al horario de la clase donde están conectados ambos grupos, sino que también sean capaces de, usando toda la tecnología disponible hoy en día, puedan hacer este trabajo independiente, sincrónico y asincrónico, ¿cierto? Que también vamos a conocer aquí ya inmediatamente alguna experiencia donde nos pueden contar que si bien todo puede comenzar en Zoom o en el Microsoft Teams, luego se traslada sin inconveniente a WhatsApp o incluso al Instagram, que son como los medios de comunicación más comunes hoy en día del estudiantado más joven, ¿no? Y finalmente la conclusión, como lo mencionábamos recién, las presentaciones, y que no se remita solamente o que no se reduzca a la entrega o al entregable, por decirlo también de esa forma, entendiendo como por eso un trabajo o una disertación, sino que también haya como este llamado a la reflexión y a la retroalimentación. Entonces, estos son los pasos recomendados. Aquí en el Centro de Desarrollo Docente estamos completamente disponibles para ayudarlos en todos estos pasos, no solamente en este paso central, que probablemente sea el más extenso, pero en cualquier instancia de la colaboración, el Centro de Desarrollo Docente está disponible para ayudar. Vamos a pasar ahora a una segunda actividad. También vamos a hacer un pequeño quiebre de demasiada información, yo lo sé, pero vamos a hacer esta segunda actividad donde
vamos a volver a trabajar en los grupos que estábamos trabajando al comienzo, así que le voy a pedir a Rocío ahí que nos pueda activar de nuevo las salas pequeñas, pero en esta ocasión vamos a colaborar, bueno, por lo que nos contaba recién Daniel, ya como que se adelantó un poco este trabajo, ¿no? Ya ha comenzado un poco a desarrollarse, a definirse algunas posibles colaboraciones que surgen desde este espacio. Pero la idea ahora es hacer la invitación a todas y a todos quienes están participando. Y como ya nos conocemos, ya sabemos más o menos de qué área, de qué disciplina o de qué unidad académicas venimos, la idea es que podamos entonces ir definiendo un objetivo de colaboración. O sea, cómo podríamos juntar nuestras disciplinas, nuestras especialidades, para, en el fondo, invitar a nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, a que colaboren y que integren ambas disciplinas o todos los aprendizajes posibles, ¿no? En principio puede sonar quizá un poquito complicado, pero les puedo asegurar que siempre, siempre, siempre se logra encontrar un punto o se logra dar con un punto de encuentro, ¿no? Donde podemos cruzar nuestras disciplinas, nuestra expertise, de modo que podamos diseñar una colaboración. Así que como dice ahí, la idea es que trabajemos de nuevo en forma interdisciplinaria en las salas de grupos pequeños y conversaremos y descubriremos el punto de encuentro para desarrollar una colaboración. Seguimos usando el mismo Google Class, perdón, de la actividad anterior, de modo que ahí nos puedan contar quizás en una oración, en una frase de aquí al término de estos 10 minutos, cuál es su colaboración, hacia dónde apunta este encuentro interdisciplinario, ¿ok? Así que, Rocío, por favor, si puedes activar las salas pequeñas. Quizás de primera mano mejor, sobre qué hallazgo hicimos, ¿no? Sobre qué posibles colaboraciones surgieron de este trabajo. No sé si hay alguien que quiera contarnos a viva voz acerca de las ideas que pudieron emanar de este espacio. ¿No? Parecer no. ¿Sí? Aquí. ¿Sí, Marcela? Hola, Hola, Marcela. ¿cómo estás, Felipe? Yo creo que más de ideas de colaboración es primero tener claro qué es lo que necesito para que esto resulte. Sobre todo pensando en la claridad de los objetivos de cada uno de los cursos, lograr una convergencia que nos pueda ayudar a ambos a mejorar lo que es nuestro programa y luego contar con la motivación y el trabajo de los dos profesores para que esto resulte. Eso como puntos claves, sobre todo con el profesor que estábamos en el grupo, que nos contó unas experiencias súper interesantes de matemáticas aplicadas en empresas, con nombres que realmente motivaban y que uno también puede ver cómo la creatividad del estudiante nos puede sorprender y nutrir a la vez para lograr otros proyectos en conjunto y que esa aplicabilidad de los contenidos logre el aprendizaje significativo y el aprendizaje con un plus respecto a lo cultural, el quehacer profesional, el quehacer académico que nos puede nutrir como formación. Perfecto, sí, muchas gracias, Marcela, por esas observaciones. Por supuesto, bueno, entendemos como la dificultad de improvisar prácticamente este tipo de colaboraciones, sobre todo también en este ambiente como interdisciplinario, que, como les digo, probablemente nos cueste, pero finalmente logramos encontrar ese punto medio, pero como muy bien lo indica Marcela, es importante tener la claridad de los objetivos y también muy importante tener el compromiso de ambas partes, porque también, como ya lo mencionaba Felipe Herrera hace un rato, sabemos que también esto conlleva como un trabajo adicional al que ya llevamos desde nuestra propia labor docente. Entonces, en vista de todo eso, sabemos que es importante con ese alto compromiso. Daniel, si nos quieres contar algo, por favor.
Sí, yo creo que lo primero, como factor que me ha ayudado y nos ha ayudado con los profesores con los que hemos trabajado, yo creo que es salir de nuestras zonas de confort, ¿verdad? Porque como profesores tenemos nuestras propias islas, nuestros propios conocimientos aprendidos, aquellos que ya manejamos, aquellos que habitualmente hablamos, etcétera. Y yo creo que esto es la clave para poder encontrar, como bien dice Marcela, los puntos de convergencia. Les comentaba acerca de, busco profesores y cursos de otras universidades distantes a lo que yo justamente enseño. Esto de las matemáticas aplicadas de un curso de pregrado versus justamente lo que hacemos en una escuela de negocios, donde ya son gente un poco profesional, gerentes, etcétera, y que ya tienen justamente una suma de experiencias. Entonces dijimos, ok, vamos a hacer un título de COIL, matemáticas, en la vida cotidiana. Entonces, encontramos, y esto en pregrado era matemática avanzada, o sea, esto de uso de cierto tipo de pruebas estadísticas, ANOVA, regresiones lineales, dije ya, ok, vamos a hacerlo. Así que sufran un poco los míos, porque hace tiempo que no veían matemáticas. Y les contaba uno acerca, y se rieron, y es interesante, con el uso de la fórmula de regresiones lineales, tratar justamente de descubrir cuánto tarda un chisme en regarse en una empresa. Y para saber cuánto tiempo debe justamente el CEO o el jefe de reaccionar para que eso no suceda. Interesantes, salen justamente trabajos como estos, pero yo creo que lo principal es que el profesor salga un poco también de su zona de confort y no solamente se lo digamos a los estudiantes, no solamente hay que serlo, sino parecerlo, ¿no? Muy interesante, muchas gracias Daniel, muy interesante ese llamado como al autodesafío, ¿no? De llevarse, de desafiarse, como decimos, eh, a ir como salir de esa zona de confort, ¿no? Pamela, le vamos a dar la palabra a Pamela antes de proseguir ya con la tercera parte de este espacio. Bueno, a mí me tocó conversar con alguien también de Perú, Fabiola, creo que se llama Fabiola Falcone, y ahí entonces yo trabajo en la formación de maestras de educación infantil, que ya es un desafío explicar porque nosotros hablamos de educadoras de párvulo. Y me dice, ¿qué? Ya, profesoras de educación infantil. Y entonces le decía que, por ejemplo, había invitado a un arquitecto a poder dialogar y el poder como contrastar la mirada que existe desde una disciplina en la organización de los espacios, a propósito de un curso que nosotros damos. Rompiendo un poco esta idea de que ser profesor es solamente dentro de una sala de clases y yo me preocupo en este espacio de estos niños, sino el poder tener esta mirada interdisciplinaria. Entonces, yo creo que yo estoy de acuerdo en lo que plantearon, de que uno de repente tiende a buscar disciplinas afines. Ya, entonces me junto con psicólogos, como la gente, como que la parentela más cercana. Pero yo entiendo que el desafío me encantaría trabajar, porque hay proyectos súper interesantes respecto a patios, respecto a materialidad, respecto al trabajo infantil o lo que nosotros estamos haciendo, o también desde otras áreas de la disciplina, de ciencia, en fin, que creo que de esto se trata. Perfecto, sí, toda la razón, Pamela. Muchas gracias por tus palabras. Por supuesto, este doble llamado, no tanto como por lo que dice Pamela, como por lo que decía Daniel y también Marcela, como atreverse, ¿cierto? Salir un poco de esta zona de confort, comprometerse también con este proceso, porque al final la idea, por cierto, es que tenga este impacto positivo en los aprendizajes, ¿no? Vamos a seguir avanzando entonces. Como ya vimos con respecto a la masterclass y a la colaboración virtual global, existen, y también como nos contaron anteriormente Margarita, ya existen estas experiencias en la universidad, también en la línea del COEL también existen algunas experiencias ya registradas. Tenemos estas docentes que han sido prácticamente las pioneras aquí en la institución. Tenemos, por ejemplo, el caso de Alejandra Espinosa, que ella es profesora de la Escuela de Salud, de Ciencia de la Salud, perdón, y ella es particularmente profesora de nutrición, entonces tenemos conocimiento de que ella ha implementado esta
estas colaboraciones que ya llevan varias versiones, entendemos, con el Tecnológico Monterrey, con la Universidad Cayetano Heredia de Perú, donde han trabajado, por ejemplo, como ahí dice la imagen, acerca de temas que tienen que ver con el cambio climático, los sistemas alimentarios, las propias dietas saludables con representación o con ingredientes, digamos, locales, rescatando también ahí la identidad de la cocina local con este enfoque en la nutrición. Entonces también la experiencia de Alejandra ha sido muy interesante. Asimismo también tenemos la experiencia acá también de Rocío, que en este caso es una de sus experiencias con la PUC de Campinas. Y bueno, tenemos hoy a Rocío aquí con nosotros, así que le voy a ceder la palabra para que Rocío nos pueda contar entonces de primera mano un poco más sobre esta experiencia. Muchas gracias, Felipe. Esta experiencia tiene de dulce y a gras, así es que se las voy a compartir con toda transparencia y honestidad también, porque en el fondo creo que muestra también cómo estas colaboraciones se tienen que ir puliendo, perfeccionando y tener en cuenta ciertos elementos que quizás yo en ese momento se escaparon. Tuvimos un primer encuentro, esto se realizó con un profesor que nos contactó a la facultad el año pasado, él es de PUC Campinas, y había estudiado acá en la facultad. Entonces, en esta idea de internacionalizar el currículum de él también, quería hacer colaboración con nosotros. Entonces empezamos a conversar, yo como encargada de internacionalización inicialmente, hasta que nos dimos cuenta que teníamos cursos más o menos parecidos. Entonces dijimos, mira, ¿qué tal si partimos nosotros con una colaboración? Hicimos el match en el fondo juntos. Y tuvimos dos experiencias. La primera fue muy buena. Si ustedes ven ahí en la diapositiva, está todo en español. O sea, fue muy buena para mis estudiantes. Yo no sé cómo fue para los estudiantes de Brasil, pero la idea era hablar en español lento, usando las diapositivas para apoyarnos, y nosotros pensamos, junto al profesor Mateus, que nos iban a entender sin problema. Entonces, la modalidad fue la siguiente. Yo hice media hora de clases y luego enviamos a nuestros cursos, preparamos previamente los grupos, cosa de que tuviéramos un número equitativo entre estudiantes de Brasil y estudiantes de Chile. Este es un curso de formación general teológica, entonces yo tenía en ese momento 60 estudiantes en mi curso. Cada estudiante se conectó desde su propio computador, o al menos esa fue la indicación para que se pudiese hacer el trabajo grupal. Entonces, teníamos algo así como 10 grupos de varios estudiantes entre los brasileños y chilenos. Y lo que ocurrió fue que les dimos una pregunta, por ejemplo, ¿qué tipo de pobrezas ven en sus contextos? Entonces era una pregunta suficientemente amplia que funcionó muy bien, porque los estudiantes utilizaron inglés como puente de comunicación. Cuando vieron que no les resultaba con español, no les resultaba con portugués, lento ni nada, utilizaron inglés como lengua común. Y funcionó bien, incluso terminaron por el chat dándose los números de teléfono, o sea, de verdad quedó como un ambiente muy festivo después de la clase, así muy contento. Luego hicimos un plenario con el profesor Mateus y todos felices nos encontramos en una próxima oportunidad. En la próxima oportunidad le tocaba la clase al profesor Mateus. Él era el que tenía que dar la clase, la dio en portugués. En un portugués que iba a ser más lento para que lo entendiéramos. Entonces, la misma modalidad, media hora de clases y luego media hora de trabajo grupal con alguna pregunta o algunas preguntas dirigidas. Pero esta vez el profesor Mateus les dijo, no usen inglés, y eso yo no sabía que lo iba a hacer, él lo hizo en su potestad como profesor que tenía a cargo de la clase, pero les dijo, no usen inglés como idioma común porque nuestras lenguas son lenguas hermanas. Y si hablamos lento podemos entendernos. Y no funcionó. Mis estudiantes me escribían por interno,
profe, sáquenos de aquí, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y no podemos hablar, porque claro, siguieron las instrucciones, no podían acceder a inglés, y según lo que me dijeron mis estudiantes, es que los chicos brasileños, salvo un grupo que dijo que les fue muy bien y todo, pero los demás grupos no lograban entender el portugués de los estudiantes de allá, digo. Entonces, que fue como 15 minutos de estar en silencio mirándose a través de las cámaras. O sea, la segunda experiencia no funcionó como se esperaba, y ya íbamos a tener un tercer encuentro que finalmente terminamos suspendiéndolo, y yo le dije, bueno, a Mateus que teníamos que pensar mejor el tipo de colaboración y ver cómo resolvíamos el tema de idioma. O sea, la primera experiencia fue muy buena, la segunda pudo ser mejor, pero aprendimos de todas maneras de la experiencia, digamos. Ahora, este año nos volvimos a encontrar con Mateus en el contexto del mismo curso que tengo de Teología Latinoamericana, y lo que hicimos en el contexto de celebración de la Semana de Brasil fue un conversatorio. Entonces, en el fondo, yo preparé unas preguntas iniciales y le iba preguntando, yo se las envié al profesor, le dije más o menos el contexto de lo que íbamos a conversar, y el profesor fue respondiendo, y ahí mis estudiantes también hacían preguntas, y la verdad es que se volvió un encuentro súper dinámico, bueno, fue muy bueno, digamos. O sea, yo creo que lo importante es, primero, yo aprendo que no porque no resultó una colaboración bien, significa que ya no vamos a colaborar nunca más. No. Segundo, hay que seguir pensando creativamente la mejor manera, especialmente en los contextos en que el idioma es distinto. Porque tengo experiencia, y quizás eso sería para otro día, con una universidad ecuatoriana y una colombiana, en la que funcionó perfecto. Pero, claro, en este caso teníamos la barrera de idioma. Entonces, resolviendo eso, creo que se puede, digamos, aprovechar más la experiencia. Ahora, que es una experiencia rica que despeina la clase, por supuesto. O sea, los estudiantes estaban contentos, incluso con el conversatorio del otro día, quedaron súper contentos, entusiasmados, porque pudieron ver una persona nueva, escucharon contenidos nuevos, un tono también distinto, no sé, o sea, por todos lados tiene ganancia, digamos, incluso a veces sentido incómodo con otros estudiantes a través de una cámara, pero esa fue la experiencia con Campinas, y bueno, ya vamos aprendiendo y caminando en esto, pues saliendo de la zona de confort, como bien decían antes, así es que eso les quería compartir. No sé si habrá pregunta, o bueno, tú sigues, Felipe, con el programa. Gracias, Rocío, ¿no? Muy interesante todo lo que nos cuentas también, como bien dice, o sea, también entendiendo que van a surgir dificultades tanto desde el ámbito del idioma, la barrera idiomática, o también de la coordinación, pero también queremos hacer el énfasis que idealmente para reducir las posibilidades de que surgen estas dificultades, o que sean dificultades quizás minimizadas, bueno, para eso estamos también tanto la Dirección de Formación Global como el Centro de Desarrollo Docente, para acompañarles dentro de todo este proceso. Teníamos un espacio para preguntas, pero yo creo que en honor al tiempo lo vamos a dejar quizás para el cierre, porque ahora también, tal como Rocío nos cuenta ahí su experiencia de primera mano, les queremos compartir un pequeño video donde también algunas estudiantes nos van a contar su opinión, muy en la línea también de lo que acaba de plantear Rocío con luces y sombras, ¿no? Como para también poder ir previendo estas dificultades que pueden ir surgiendo. Así que les invito entonces ahora a que veamos este video, y ya posteriormente vamos a avanzar hacia la última parte, hacia el cierre de este webinar. Esta experiencia fue muy enriquecedora para nosotros, ya que no solo pudimos ver las clases desde una perspectiva más tradicional, que es lo que habíamos hecho todas las clases, sino que tuvimos también la ayuda y la compañía de un profesor de la Universidad de Campinas en Brasil, lo cual nos dio una nueva perspectiva en cuanto a la materia, en cuanto a la manera de enseñar y también la manera de relacionarnos entre estudiantes. A mí me gustó mucho porque nos hacen salir de la zona de confort
por lo que en general estamos acostumbrados. Pudimos conocer las experiencias, la cultura de México y Perú. Fue entretenido porque éramos muchos participantes en los Zoom, eran 3 profesoras encargadas y siento que aprendimos mucho. Sí, mucho aprendizaje. Fue muy interesante porque creo que usamos la tecnología que usamos todos los días, pero con un fin académico súper interesante. Pudimos conocer gente nueva y también ver la misma materia que vemos todas las clases, pero de la mirada de otro profesor. Dentro de las dificultades que se encontró fue mayoritariamente el horario. Me acuerdo que de la Universidad Tecnológica de Monterrey, de México, ellos empezaban mucho antes las clases que nosotros. Ellos empezaban como a las 7 de la mañana y nosotros a las 8:30. Y a la diferencia horaria también nos hacía un problema como cuando teníamos que hacer trabajo en grupo. Las dificultades al estar con una universidad en Brasil, tuvimos un poco de problemas con el idioma. Al final algunos grupos tuvieron que recurrir incluso al inglés para poder comunicarse. Una clase de metodología tradicional nos priva de mucho lo que es el conocer otra experiencia, cosa que sí pudimos lograr en esta clase, ya que tuvimos al profesor de Brasil que nos contaba las problemáticas que tenía el país, y no solo el país como un todo, sino que también pequeñas partes del mismo país, lo cual fue información nueva para nosotros y que no habríamos aprendido de no ser por esta clase. Dentro de lo que aprendí fue harto la alimentación de los otros países, porque nuestras clases se basan mayoritariamente en atender a la población chilena, y al tener otros profesores nos dieron como otra mirada de la alimentación, y también jugó harto que se vio que pese a que somos países de Latinoamérica, no consumíamos los mismos alimentos como principalmente. El hecho de compartir con otras personas te abre un poco la mente. Uno está como expuesto a otras ideas, otras opiniones, otras formas de realizar los trabajos. Entonces siento que el hecho de que nos expusieran a otras culturas facilitó mi aprendizaje y como mi comunicación efectiva. Yo recomendaría totalmente este tipo de actividades y clases, ya que, tal como ya mencioné, se aprende de una perspectiva completamente nueva que tal vez nunca hubiésemos pensado siquiera en aprender, lo cual es bastante beneficioso para nosotros como profesionales y como personas también, ya que aprendemos a tener visiones nuevas y pensar fuera de lo que ya sabemos y tenemos establecido. Yo sí lo recomendaría, pese a que fue una circunstancia en donde igual hubieron como dificultades por el horario, el idioma. Fue entretenido y fue interesante saber cómo era la alimentación en otros países, que yo me baso, como estudio nutrición, es harto nutrición, pero es interesante saber cómo es tu carrera en otros países. Y te expande igual un mundo de posibilidades, y no te cierra solo a Chile. Sí, por supuesto, es súper interesante, es diferente, no es lo típico que uno está en una sala de clase escuchando al profesor. Acá uno puede conocer personas nuevas, profesores nuevos, que si no fuese por eso no los conocerías, así que sí, totalmente lo recomendaría. Bueno, entonces también interesante, por cierto, creo, escuchar la opinión de la estudiante en este caso, también con sus luces y sombras. Hay algunos conceptos ahí que ya se comienzan a repetir, ¿cierto? Lo de salir de la zona de confort, bueno, también lo de las dificultades con el idioma, lo del horario también que mencionaban, que como también, por cierto, es algo a tener en consideración, sobre todo ahí, si la colaboración es quizás con algún país europeo, todo ese tipo de consideraciones para tener presente. Vamos a seguir avanzando entonces ya hacia la última parte del webinar, nos quedan unos poquitos minutos. Y bueno, hemos estado hablando un poco ahí de estas dificultades, pero también, por cierto, queremos destacar las ventajas que se presentan mediante la implementación de estas metodologías del programa de internacionalización en casa en general. Por supuesto, en primer lugar, ofrece integrarnos a una red internacional de docencia. A partir de aquí también, según nos dice la experiencia, pueden surgir investigaciones, colaboraciones interdisciplinarias, incluso también intercambio. Por supuesto, ahí el límite prácticamente no existe ahí con respecto al alcance que esto pueda posteriormente tener.
Como ya también lo mencionaban las estudiantes, permite incorporar una metodología innovadora y motivadora también. Está disponible siempre, como mencionábamos, la asesoría pedagógica y tecnológica de partes del CEDO con respecto no solo a la metodología propiamente tal, sino también como a todos estos recursos tecnológicos que podemos incorporar más allá de la videoconferencia. Crea ambientes de aprendizaje para formar profesionales globales con competencias internacionales, interculturales y reflexivas también. Desarrolla estas habilidades digitales de innovación e investigación, y además también hemos detectado que, según algunos estudios, promueve la movilidad estudiantil, ¿no? Es como el primer acercamiento a lo que mencionábamos al comienzo, de motivar al estudiantado para postular posteriormente a becas de intercambio, pasantías en el extranjero. Como les decía, ya nos vamos acercando al final de este espacio. Muy interesante ahí lo que menciona Fernanda, que el COIL democratiza la internacionalización. Para ir cerrando entonces ya esta última actividad que les tenemos preparada, que se refiere a lo que dice ahí, que también, como ya lo mencionábamos en una de las respuestas a las preguntas que surgieron, les vamos a pedir que registren su interés. La manera que nosotros tenemos, sobre todo desde la Dirección de Formación Global, de conocer su interés por estas colaboraciones, de también vincularlos con docentes que quieren colaborar con la UC, es mediante este registro, este formulario en la plataforma Airtable. Le voy a pedir a Rocío Fontana en esta ocasión, mi compañera aquí del centro, si nos puede compartir en el chat, porque aquí tenemos este código QR que nos lleva al formulario UC. Entonces, los docentes de la universidad que estén interesados en registrarse y que quieran ser parte, ya estar en el radar de colaboraciones, de modo que los podamos ir contactando ahí para poder quizás tener algunas reuniones donde podamos indagar un poco más, o también ya ir vinculándolos con, como le digo, con estas invitaciones que la universidad también está recibiendo. Les pedimos entonces que se registren ahí. Eh, eh, muy eficientemente ahí Rocío nos comparte en el chat los dos links, porque como les menciono, hay uno que es para los docentes UC, pero también tenemos el link para docentes externos. Entonces ahí el código QR nos lleva directamente al link de la UC, para docentes de la universidad, pero Rocío nos dejó ahí en el chat ambos, de modo que podamos ya ir conociendo su interés por implementar estas colaboraciones en sus clases. Así que les vamos a dar ahí unos 2-3 minutos para que puedan registrarse, ahí sus datos, por supuesto, nombre, apellido, el correo de la universidad, la unidad académica a la que pertenecen. Hay algunos ítems que son obligatorios, ¿cierto? Los que tienen ese pequeño asterisco son obligatorios, pero por supuesto los que no son obligatorios, si nos pueden proveer de esa información, eso nos va a facilitar posteriormente el trabajo para hacer este match lo más adecuado posible. Así que les vamos a dar un par de minutos y ya con eso vamos a estar cerrando ya este espacio con un pequeño resumen. De todas maneras, aprovecho también sin ánimo de querer desconcentrarles, que por supuesto, una vez que finalicemos este espacio, posteriormente les vamos a compartir la grabación, por si ustedes las quieren también facilitar a alguien de sus unidades que crean que pueden estar interesados o interesadas. Y también dentro de ese correo les vamos a adjuntar estos mismos links para que también puedan ahí compartirlo con quienes estimen pertinente y quieran registrar su interés. Así que le vamos a dar un minutito más y vamos a seguir entonces con esta última parte, ojalá para terminar 4:30 en punto y no quitarles más su valioso tiempo.
Ok, entonces, bueno, una vez más le invitamos a registrar su interés, de modo que los podamos tener nosotros en el radar, una vez que recibimos estas invitaciones tanto para COL como para clases magistrales, como bien indicó Rocío, esto puede ser un flujo, puede ser una colaboración de una cosa después de la otra, existen todas estas instancias, estas posibilidades de colaborar. Para ir cerrando entonces, bueno, les quería mostrar este pequeño flujograma que muestra un poco cuál es el proceso que solemos seguir para este tipo de gestión. Como ven, en el primer punto está este formulario que es el que nos da la idea inicial de cuál es su área de especialidad, su área de interés. A través de eso, Catalina Becker, que como aparece ahí su nombre y su correo, ella es la encargada de hacer este primer match, de hacer con toda esta primera gestión, de vincular a las y los docentes interesados en esta colaboración, y a partir de eso ya se empieza a gestionar todo este flujo, en primer lugar con una reunión más indagatoria, como decíamos, donde podamos detectar los intereses comunes, objetivos comunes, ir refinando, definiendo el tipo de colaboración, ir también ahí fijándonos en todo el ámbito de la calendarización, y después la colaboración correspondiente para luego, como decíamos, la posterior implementación y este cierre a través de evaluaciones, encuestas de salida, etcétera, etcétera. Todo este proceso acompañado, monitoreado, siempre cuenten con toda nuestra disposición para ayudarles, tanto de mi parte, Felipe Gaete, como aparece ahí también mi correo, que bueno, ya probablemente ya lo tienen registrado porque les estuve mandando las invitaciones para este espacio, pero también es importante ahí mencionar el trabajo de Catalina, quien está encargada entonces de hacer este match, este monitoreo y todo este proceso un poco más logístico del acompañamiento a estas colaboraciones. En mi caso particular, yo estoy un poco más encargado de hacer el acompañamiento del apoyo docente, como bien dice ahí, dentro de mis labores, dentro del Centro de Desarrollo Docente de la universidad, pero ante cualquier duda, cualquier pregunta, ya sea Catalina o yo mismo, estaremos por supuesto dispuestos a responderles o bien a remitirles a quien puedan ofrecerle una ayuda más precisa, más experta. También ya para ir cerrando, entonces, les queríamos contar que tenemos disponibles algunos recursos para la docencia, algunos que están todavía en etapa de diseño, que van a estar disponibles, ojalá dentro de las próximas semanas, por supuesto, una vez que estén ya publicados, se los vamos a informar. Por un lado están estas asesorías personalizadas de las que ya hemos hablado, que probablemente ya también la comunidad docente UC conoce más en detalle el trabajo que hacemos aquí en el Centro de Desarrollo Docente. Perdón. Está también prontamente a salir a la luz un documento donde explica un poco más las competencias globales en la UC, la definición que hace la propia universidad acerca de las competencias globales, sus objetivos, también un poco como la forma de integrarlos en nuestra docencia. Prontamente también vamos a publicar un manual para la docencia global, algo similar a lo que hemos estado hablando hoy, pero más en profundidad y también en un formato digital escrito al cual ustedes van a poder acceder libremente en el momento que lo estimen conveniente. En nuestro sitio web también del Centro de Desarrollo Docente vamos a disponer material de autoformación, las mismas grabaciones de este webinar, algunos otros instrumentos ahí también, explicación de conceptos, ideas también para la implementación de estos rompehielos que decíamos, actividades de aprendizaje activo, también actividades para la reflexión. Todo este material va a estar disponible prontamente en nuestro sitio web, a su vez también en el sitio web de internacionalización en casa, eso se refiere a esa sigla ahí de la BRAI. También van a ver estos recursos de información acerca de la gestión de las colaboraciones, también va a estar publicado ahí algunas invitaciones también que son las que recibe la universidad, a ver si es que hay interés de su parte por tomarla. Seguiremos también con estos webinars y otros espacios de formación, también tenemos planeado algunos espacios presenciales de los cuales ya les vamos a estar informando en las próximas semanas, y también es importante destacar que el año pasado, ya en el año 2022, en la última convocatoria de los FONDEDOC, que son estos fondos de desarrollo de innovación para la docencia,
También ya hay una línea COIL que está definida también para que quienes quieran implementar investigación o quizás alguna otra innovación docente que vaya en esta línea de la internacionalización, bueno, ahí pueden contar con fondos que financian distintos aspectos desde honorario, asesoría, asesoría externa, materiales, etcétera, etcétera. Hoy en día ya están en este último asignación de los FONDEDOC se asignaron 2 fondos para proyectos que van en la línea de la internacionalización, que ya están en pleno desarrollo. Entonces la idea es que a partir de esta próxima convocatoria, que ya es más hacia fin de año, puedan también participar todos quienes lo estimen conveniente. Como bien dice ahí Maximiliano, sí, justamente en las primeras semanas de diciembre ya se abren las postulaciones para estos fondos concursables que ofrece el centro y la BRA y también la BRE. Así que eso, solamente como cierre, queremos saber si es que hay alguna otra pregunta, dejamos abierto el espacio, yo sé que ha sido mucha información, pero como hemos dicho, las posibilidades son muchas, tratamos de condensar la mayor cantidad de posible todo lo que tenemos por decir. Dejo abierto el micrófono en caso de que alguien quiera hacer una última pregunta, una última intervención. Por cierto, también en el intertanto les invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, tanto, bueno, visitando nuestro sitio, el Centro de Desarrollo Docente, desarrollodocente.c.cl, también el de internacionalización.c.cl, nuestras cuentas en Instagram, nuestras cuentas en LinkedIn, donde también compartimos las invitaciones a otros espacios similares a este, también sobre otros temas. Y como bien dice Rocío, para ir cerrando ya, les volvemos a hacer la invitación a registrar su asistencia si no lo ha hecho, para que puedan también recibir esta información. Y también les hacemos la invitación a que nos cuenten su opinión sobre este webinar en ese código QR o bien pinchando el link que nos acaba de compartir Rocío ahí en el chat. Hay una pequeña encuesta donde nos pueden contar sus apreciaciones sobre este espacio, lo que les gustó, los posibles comentarios siempre muy bien recibidos de nuestra parte sobre posibilidades de mejora, y también tenemos la pregunta ahí abierta sobre qué otros temas les gustaría que nuestros espacios de formación abordaran. Así que siempre todos esos insumos, toda esa información que ustedes nos puedan proveer es muy bien recibida de nuestra parte. Así que escaneando el código QR que está a mano derecha de la pantalla, así mirándola de frente, o bien pinchando en el link que nos acaba de dejar ahí Rocío en el chat. Como les digo también, ya con esto ir cerrando definitivamente, mediante el registro de su asistencia, entonces nosotros en los próximos días nos comprometemos a hacerles llegar la grabación del video y toda también esta información, estos links que hemos estado compartiendo, tanto de la encuesta como también de este registro, y también los links ya a nuestro sitio donde, como les contábamos, vamos a disponer prontamente de material de autoformación. Así que sin más, si es que no hay más preguntas, podemos dar por cerrado este espacio de formación acerca del COIL y colaboraciones virtuales globales, agradeciendo por supuesto su participación, su interés. Les damos las gracias a ustedes, Pablo, a todos quienes participaron, a todas. Y por cierto, les pedimos que sigan ahí atentos al correo y a toda la información en nuestras redes, porque vendrán más espacios de formación, vendrá también mucha información ahí que abarque todo el potencial que tiene esta metodología y toda la internacionalización, el programa de internacionalización en general. Nos despedimos entonces, muchas gracias, que tengan un muy buen resto del día y espero que nos podamos volver a encontrar en otro espacio de formación virtual o, quién sabe, ojalá también prontamente en un espacio presencial, en alguna reunión o lo que quieran conversar, ahí estamos siempre disponibles. Así que muchas gracias y nos vemos.